Vamos a comenzar con la segunda parte de la clase. Nos hemos quedado aquí, en el concepto y definición de la archivística. Bien. Definimos a la archivística como la ciencia de los archivos y no así de los documentos, aunque reconocemos que los documentos son objeto importante de estudio dentro de la archivística. ¿Por qué? Porque los documentos en sí conforman a los archivos. Luego, la archivística tiene como objeto principal dar o brindar información de las empresas a la sociedad y viceversa, ¿no? De la sociedad, ya sea clientes, en el caso de ser una privada, o en el caso de ser una pública, de toda la sociedad, ¿no? De todos los habitantes. Muy bien, ya vimos el concepto y la definición. Ahora vamos a ver la diferencia que existe entre la archivística y las otras técnicas que estábamos mencionando, ¿no? Del cual se originó en un principio y los cuales han generado un retroceso, no podemos decir un retroceso, ¿no? ¿Cómo podríamos decir? No es un retroceso porque no lo llevaban hacia atrás, ¿no? Pero no dejaban que avance la archivística. Bien, veamos entonces. Primero la diplomacia. Reina, por favor, ¿nos lo puede leer? Diferencia. La diplomática estudia el documento en sí mismo, uno, pormenorizando su formulario, sus cláusulas y estableciendo su tipología. Bien, muchas gracias. Entonces, primera diferencia entre la archivística y la diplomática. La diplomática le interesa el documento, como mencionábamos en la anterior parte, ¿no? La diplomática es la que se encarga de estudiar paso por paso, dice letra por letra, por eso es que dice que lo pormenorizan. Cómo se formuló, sus cláusulas y estableciendo su tipología. Entonces, a la diplomática le interesa el documento y lo desmenuzan para ser más concretos. ¿Ya? Y a la archivística no. A la archivística le interesa el archivo. Bien. Luego dice, la archivística considera a todos los documentos formando un conjunto estructurado. ¿Ya? Entonces la archivística, dice, los agrupa, ¿no? Los ordena, no los estudia los documentos, sino que forma una estructura para poder resguardar los documentos o los archivos. Dentro de los archivos estarán los documentos. Bien, ahora la paleografía. Lindsay, por favor, léanoslo. Ya. La paleografía analiza, por su parte, los caracteres gráficos, la escritura. Ya, muy bien. Uy, le di para adelante. Entonces, la paleografía, ¿de qué se encarga? Le interesa la simbología, le interesa los gráficos, la correcta escritura, dicen. Eso es lo que le interesa a la paleografía. Bien. Entonces, ya hemos visto la diferencia de la archivística con las otras técnicas. Ahora definamos qué es la archivística entonces, una definición concreta. Por favor, Raquel, ¿nos lo puede leer? Ambas partes, ¿ya? Por favor. Archivística, de definición, sentada su delimitación, podemos definir a la archivística como la ciencia que estudia la naturaleza de los archivos, los principios de su conservación y organización y los medios para su utilización.
En el diccionario de terminología archivística se define como la disciplina que trata de los aspectos teóricos y prácticos de los archivos y de su función. Bien, gracias Raquel. Entonces, esa es la archivística, dice, ¿no? Una vez sentamos su definición, dice, una vez que ya lo delimitamos a la archivística, ya hemos visto los límites con las otras técnicas, podemos decir que es la ciencia que estudia la naturaleza de los archivos. Bien, lo resumimos a eso. La ciencia que estudia la naturaleza de los archivos. Pero también los principios de su conservación, ¿no? ¿Cómo vamos a resguardar los documentos? ¿En qué orden van a ser archivados? ¿En qué espacio físico, geográfico de la empresa se lo va a tener? ¿Bajo qué material de resguardo, ¿no? Va a ser una vitrina, van a ser estantes, ¿ya? Esos son los principios de su conservación. Muy bien. Entonces, esa va a ser la definición que vamos a manejar de archivística, ¿ya? Entonces, les vuelvo a recalcar ya por no sé cuántas veces, la archivística, ciencia que maneja o estudia los archivos y su conservación, no los documentos, ya se los recalco ya por no sé cuántas veces, no los documentos. Bien. Ahora veamos el objetivo de la archivística. ¿Cuál es el objetivo de que exista esta técnica llamada archivística? ¿Nos lo puede leer, por favor, Marisol? Objetivo. Su objeto no es solo el archivo en singular, como algo concreto cuyos límites estén en su contenido y en su continente, sino también el conjunto de los archivos integrados en un sistema con toda la problemática que esto comporta. Ya, gracias. Gracias, Marisol. Entonces, dice, ¿cuál es su objetivo? Ya. Manejar ese conjunto de archivos, dice, integrados en un sistema, es decir, el conjunto de archivos de toda una empresa que en sí genera cada departamento, ¿no? El gerente tiene diferentes archivos que, bueno, por su rango, supuestamente deberían ser más confidenciales que lo que generaría por un departamento de producción, por ejemplo, ¿ya? Entonces, se genera un sistema dentro de la empresa de archivos, ¿ya? Cada uno tiene su importancia correspondiente. Cada uno tiene su traba, por ejemplo, podemos decir, no tiene su requisito para poder acceder a ese archivo. Entonces, formado ese sistema, la archivística tiene como objeto poder manejar, soportar esa problemática y darle una solución. O sea, no solo le interesa el archivo, ya eso ténganlo en cuenta, no es el archivo, es el conjunto de archivos que conforman un sistema dentro de la empresa, ya, y su objetivo, que es lo que estamos viendo aquí, es poder manejar ese sistema de archivos dentro de una empresa, ya, y como lo veíamos en el tema anterior, de manera eficiente, para que los archivos lleguen a tiempo al departamento que lo requiere en el momento oportuno, ya porque tiene vencimientos, como veíamos ejemplos en el tema anterior, ¿no? Y porque muchas veces los administradores, los gerentes quieren tomar o requieren tomar una decisión y tienen que apoyarse o sustentarse de información que está resguardada en esos archivos, ¿ya? Muy bien. Ese sería el objetivo de la archivística.
Ahora veamos el campo de acción de la archivística, ¿ya? Es decir, cuando mencionamos el campo de acción, decimos qué es lo que abarca la archivística, en dónde se va a desenvolver, ¿ya? Dice, el campo de la archivística abarca distintos y variados aspectos. Vamos a ir leyendo uno por uno. María Rosa se encuentra. Sí, Lisen, buenas noches. Buenas noches. ¿No lee el primero, por favor? Definición de la misma y establecimiento de su campo de estudio. Muy bien, muchas gracias. Rita, ¿nos lee el segundo? Sí, dice. Un momentito, dice. Esto voy a bajar. Ya. Delimitación de su objeto, de sus métodos y de su finalidad. Muy bien. Bien, entonces nos está diciendo el campo de acción de la archivística, ¿no? Primero tiene que definirse la archivística dentro de una empresa y establecer su campo de estudio. Luego delimita su objeto, delimita su método, es decir, bajo qué método va a trabajar, y su finalidad. El objeto, método y finalidad están en las siguientes diapositivas, eso vamos a avanzar en un momento. Luego requiere una elaboración, un estudio y planificación de los principios relacionados, primero con la organización. Ya esto me está estorbando un ratito. Primero con la organización en todas sus etapas y segundo con la descripción en todas sus manifestaciones, abarcando tanto los documentos textuales como los cartográficos, audiovisuales e informáticos. Bien, entonces dice, esto es como una escalerita, ¿no? Está yendo paso por paso, ¿qué es lo que tiene que hacer? En este paso ya está hablando sobre la planificación, ¿no? Dice la elaboración, estudio y aplicación de los principios. Y aquí nos menciona que no solamente va a manejar documentos que son textuales, ¿ya? Dice también cartográficos, audiovisuales, algo que ya conocemos mucho en nuestros tiempos, ¿no? Y no tanto tal vez en los orígenes de la archivística. Los audiovisuales, los informáticos, ya cuando fue avanzando por la década de los 90, casi 2000, ya en el 2000 ya estaban utilizando ya más la informática, los disquetes, no sé si ustedes recuerdan los disquetes, cómo eran, ¿no? Como una cajita plana, pero, ¿no? Y eso metíamos a la computadora. Entonces, esos ya es necesario considerarlos como archivos dentro de la archivística. Bien, ¿qué más tenemos? A ver, vamos a pedirle. No ingresó siempre objeto, ¿no? Se conectó al principio y ahora no hay. Vamos a pedirle, a ver, somos pocos. Lindsay, por favor, vuélvanos a leer. Licenciado, ¿lo leo eso? Sí, por favor. ¿Verdad? Ya, me disculpan. Campo de acción de la archivística. Gestión de documentos y administración de archivos que incluyen desde la racionalización de la producción documental, las transferencias y los expurgos, hasta los servicios de acción y control de la información de acceso, el acceso. Y control de la información y de los usuarios y la difusión por todos sus medios y en todos sus aspectos, desde la edición de los instrumentos elaborados hasta las exposiciones. Bien, bien, gracias. Este sería el siguiente paso, ¿no? Gestionar, dice, la documentación. En resumen, desde que se crea, su transferencia, su expurgo. ¿Qué es su expurgo? Donde se hace esa selección, ¿no? ¿Qué sirve? ¿Qué no sirve? Dice. Hasta que esa información
la información que está dentro de los documentos que están dentro de los archivos llega al usuario final, ya sea el cliente, sea el gerente, sea el de recursos humanos, el de producción, el que lo haya solicitado, ¿no? Bien, esa gestión es el siguiente paso que estamos viendo en estos momentos. Y el último habla de la historia de los archivos, ¿ya? ¿Se acuerdan? Esto está relacionado con el tema anterior, ¿no? Aquí es cuando historia de los archivos lo relacionamos con el archivo histórico, ¿no? Donde iban los archivos que ya estaban en desuso. Habla de historia de los archivos, de la evolución de la práctica archivística, de la legislación según los países y de las instituciones y organismos internacionales en relación con el desarrollo de aquellos. Muy bien. Y a lo último dice bibliografía y formación profesional, esto que no es tan relevante. Bien, ahora veamos el objeto, el fin y el método de la archivística, ¿ya? Vamos a empezar por el objeto. ¿Cuál es el objeto de la archivística? Vamos a pedirle a Reina que nos está mirando, por favor. El objeto de estudio son los archivos entendidos como conjunto de documentos portadores de información los que centran prioritariamente la atención de esta disciplina, aunque ésta no olvida materialidad del continente, es decir, los edificios, las instalaciones, por cuanto tienen que ver con la conservación de aquellos. Bien, muy bien. Ahora, vamos a explicar qué significa objeto, fin y método, ¿ya? El objeto se refiere a aquello que estudia, ¿ya? El objeto de estudio. El fin o finalidad significa por qué lo estudia, ¿ya? Trata de responder esa pregunta, ¿no? ¿Para qué voy a estudiar ese objeto? Y el método nos indica cómo lo estudia, ¿ya? El objeto es ese fin estudiado, la finalidad es el por qué estoy estudiando ese objeto y el método es cómo voy a estudiar ese objeto, los pasos que voy a seguir. Bien, estamos empezando por el objeto de estudio. Como lo mencionamos ya anteriormente, el objeto de estudio son los archivos, ¿no? Nos menciona que aquí dice los archivos entendidos como conjunto de documentos, portadores de información, lo que ya mencionábamos anteriormente. ¿Ya? Dice, esta parte es nueva, aunque esta no olvida la materialidad del continente, ¿no? Es decir, los edificios, las instalaciones, por cuanto tiene que ver con la conservación de aquellos. Entonces, el objeto de estudio son los archivos, pero eso no minimiza que los archivos o la archivología necesita de una infraestructura, necesita de un edificio donde estén resguardados, donde la lluvia no los moje, necesita de instalaciones, mesas, archiveros, ¿ya? Todo lo que ayude a la conservación de los archivos. Bien. Vamos con esto lo voy a leer yo, ¿ya? Dice, importa mucho que no perdamos de vista la triple dimensión del objeto de la archivística y su orden, ¿ya? Hay una triple dimensión en el objeto de la archivística, que son los que ya conocemos. Los archivos como portadores de los documentos, los documentos de archivo, que son los que van dentro de los archivos, y la información que utilizan a los documentos como portadores, ¿no? Entonces, ese es el orden o la triple dimensión que existe en el objeto de la archivística. Entonces, su triple dimensión es archivo, documento, información. Bien. Es decir, los tres son importantes.
De no ser así, y empezamos por el final, dice, de no ser así, empezamos por el final, haciendo prioritaria la información, nos estaremos convirtiendo en documentalistas. ¿Ya? Es lo que veíamos al principio, ¿no? Cuando veíamos aquella ciencia que solo estudia los documentos, ¿no? Entonces, si no vemos la triple dimensión del objeto de la archivística, nos estaríamos centrando solamente en el documento, dicen. Es decir, no seríamos simples documentalistas y no archivísticos. Bien, ya vimos el objeto. El objeto de estudio es el archivo, sin minimizar la estructura, el edificio, los contenedores y los lugares donde se resguarda el archivo. Ahora veamos la finalidad. ¿Para qué voy a estudiar? Significa, ¿no? ¿Para qué voy a estudiar el objeto de estudio? Rita, léanoslo, por favor. Se dicen la finalidad. La finalidad no es otra que el servicio de los archivos y de la sociedad materializado en el ofrecimiento de la información, ya sea en las instituciones productoras, ya sea en los ciudadanos, sean o no estudiosos. Bien, muchas gracias, Rita. Entonces, esa es la finalidad, ¿no? ¿Para qué yo necesitaría estudiar a los archivos? Dice, para colocar al servicio de la sociedad la información que instituye los archivos o que está dentro de los archivos. Esa es su finalidad. Y bueno, aquí la definición de la finalidad está un poco amplia, ¿no? Se amplía a la sociedad. ¿Por qué? Porque la archivística puede funcionar tanto en el sector público como en el sector privado. Cuando ya hablamos del sector privado, como que ya no está tan enfocado a la sociedad, sino a los tomadores de decisiones de las empresas, los directivos, los gerentes, aunque también puede brindarse información a la sociedad, pero no es común. Y en realidad, si es que ustedes intentan, por ejemplo, ir a una empresa privada y obtener información, no se los van a dar, ¿no? Porque es privado. Ya, entonces, la cuestión es que la finalidad es brindar o colocar al servicio de los que correspondan la información de la empresa. ¿Y cuál sería su método? Ya el método es cómo lo voy a hacer. Vamos a pedirle a ver si es que ingresó. No ingresó, parece. Grecia no ingresó, ¿no? Ya está Otgerto, pero Otgerto no los puede leer el método. Dice. Método, por favor. Uy, parece que le robaron el teléfono a Otgerto. Dice. Ahí está ya Otgerto. Nos preocupó. El método lo constituyen todos los procedimientos y tareas llevados a cabo por el archivo para conseguir el fin que se presente, siguiendo ese largo camino cuyas etapas están ya suficientemente establecidas de recoger, conservar, organizar y servir los documentos. Gracias, Licen. Está bien, Otgerto. Muy bien. Entonces, ese es el método, ¿no? El método lo constituyen todos esos procedimientos, las tareas que lleva a cabo el archivero. ¿Para qué? Dice, para poder lograr la finalidad que veíamos arriba.
a través de esos procedimientos, de esas tareas, el archivero logra cumplir con la finalidad de la archivística, que consistía en poder llevar la información del lugar donde está archivado a la persona que lo necesite, ¿no? Para eso necesita recoger la información, conservarla, organizarla, tenerla bien diferenciada una de otra, y lo más importante, el cuarto paso, que es servir ese documento, es decir, entregársela a quien lo necesita. De nada sirve los 3 pasos anteriores si yo no le voy a dar el uso al archivo que estoy guardando, ¿ya? De nada sirve recoger, conservar y organizar si es que no doy el cuarto paso, que es servir esa información. Muy bien. Bien, jóvenes, vamos a parar aquí por el día de hoy. La siguiente clase se termina la unidad número 2, ¿ya? Y vamos a empezar con la 3. Todavía no vamos a colocar fecha de examen, eso va a ser después de la exposición del grupo número 2. Bien, entonces por hoy esta sería la clase. Vamos a proceder a tomar la lista en estos últimos 10 minutos que nos quedan. Perfecto.